Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de septiembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Vamos entonces, ¿qué pasó el martes? Acciones internacionales siguen su descenso hacia las zonas de soporte luego de una caída en la confianza del consumidor, ¿no? Una caída relativamente débil. No obstante, se mantiene lo que es el proceso de toma de utilidad y ha entrado una nueva variable y es el tema del presupuesto de Estados Unidos, el debt ceiling, el techo de la deuda que ha empezado a preocupar a algunos agentes, pero pues simplemente están buscando el movimiento bajista, algunas noticias para entrar en esa fuerza. Así que continúa el movimiento de corrección en mercados internacionales, acciones locales continúan con comportamiento mixto, pero en términos de los índices se logra mantener lo que es la tendencia alcista. Así que por ahora vamos a terminar con, o continúa lo que es el mercado con un movimiento alcista. Y en cuanto a datos económicos del día de ayer, la confianza del consumidor de Estados Unidos baja en septiembre 81.5 a 79.7, igual se mantiene cerca de los máximos de 82, que fue el máximo, igual seguimos en niveles altos en términos de confianza, no antes de la crisis, pero pues sí de la recuperación por debajo del 80 esperado, así que simplemente continúa la confianza en zonas altas con leve descenso. Y los precios de vivienda de Estados Unidos para el mes de julio suben 0.6%, por debajo del 0.8 esperado, la variación anual es del 12.4%. Continúa entonces la dinámica de crecimiento en precios en la economía vivienda de los Estados Unidos. Recordemos que seguiremos evaluando datos económicos, los que vengan sobre todo en las próximas semanas, para determinar las probabilidades de cambio en términos de la política monetaria de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo se ha venido incrementando, 14.08. Algo importante es que los días van pasando y ya casi entraremos a la semana de utilidades empresariales, así que dependerá de las utilidades empresariales la nueva tendencia. Si bien hay temores por ahora algo de corrección en mercados internacionales, pues es probable que si las utilidades continúan siendo positivas se logre volver a ese movimiento. Igual ya miraremos los soportes que mantienen este movimiento de caída como una simple corrección. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región presentaron un comportamiento mixto, el mercado sigue bajo presión por toma de utilidad y hubo una jornada ausente de fundamentales, simplemente continúa esa presión por los procesos que se está viviendo en términos de toma de utilidad. Y en cuanto a europeos, iniciaron el día con leves descensos por temores sobre el presupuesto de Estados Unidos, es la variable que ha entrado por ahora en términos de noticias, lo que es el presupuesto. Y esto, digamos que opaca un poco un leve mejora en el panorama de confianza de Alemania. La confianza de Alemania subió de 7 a 7,1 puntos, no fue, digamos, que un ascenso significativo en línea con lo esperado, pero pues de todos modos se mantiene con algo de tranquilidad. Y en cuanto a mercado colombiano, Canacol reporta julio-agosto producción de 9.278 barriles, son digamos que el informe anual, en cierto modo está en la super, pero pues ya se conocían los resultados de junio en meses anteriores, no hay nada nuevo, por eso se extrae lo que es la evolución de la producción, vamos a verlo un poco más grande. Y aquí, antes de regalía, ha aumentado en los últimos 3 trimestres. En el segundo trimestre del año fiscal eran 5.000, después 7.000 y 8.000 en el cuarto trimestre. Básicamente también un aumento de las reservas, pero todo esto es lo que es Chona y la adquisición y los descubrimientos de Labrador y Mono Araña. Así que digamos que hay algo, digamos que bueno en esa parte. No obstante, los resultados siguen siendo pobres en términos de la compañía. Continúan siendo algo débiles en términos de generación de utilidad neta. No obstante, pues de todos modos se resalta ese punto de la producción. No sé qué tanto el mercado haya asimilado ya con el repunte de jornadas anteriores ese movimiento. Así que por ahora ya lo miraremos en gráficas cómo puede ser esa noticia, qué impacto podría tener ese aumento en términos de la producción. Es importante ese movimiento. Y tuvimos órdenes de bienes durables en Estados Unidos para el mes de agosto, suben 0,1% por encima del menos 0,5 esperado. Sin transporte cae en 0,1 frente al alza de 1% esperada. Así que por ahora simplemente los datos vienen algo mixtos en términos de Estados Unidos, que ha sido la última tendencia. Vamos a mirar entonces qué pasa. Y 9 de la mañana tendremos ventas de viviendas nuevas y 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. Vamos a ver si la variación semanal de inventarios de crudo logra poner un poco de freno a la caída en términos del crudo que también ya está llegando a niveles de soporte. Mañana tendremos PIB final de Estados Unidos, nos esperan cambios importantes y peticiones iniciales de subsidio de desempleo, donde estaremos evaluando si se logran mantener por debajo o en niveles mínimos o incluso por debajo de lo que será los niveles de las 300.000 peticiones semanales.
Y en términos generales, entonces, el mercado internacional continúa bajo presión por temores sobre presupuesto de Estados Unidos y proceso de toma de utilidad. Ya miraremos entonces lo que son las zonas de soporte. Y el mercado local sigue bajo fuerza de compradores. Atención a los soportes de corto plazo. Como siempre, no hay mucha correlación con el mercado internacional tras la publicación del PIB y simplemente continúan con alguna fuerza en algunos activos. Ya vamos a mirar entonces las gráficas. ¿Qué nos dice entonces Dow Jones? Dow Jones continúa entonces su descenso hacia los 15.200, 15.000, sí, sobre todo 15.200, 15.180, la zona de soporte más importante. Dependerá de este nivel lograr aguantar el movimiento alcista. No, si se pierde ese nivel, pues volveríamos a niveles posiblemente de 14.600, 14.800. Así que vamos todavía hacia las zonas de soporte, con, digamos que muy atentos a lo que será la presencia de compradores para determinar cuándo puede volverse a movimiento alcista o si continuamos con descensos. El IPSA frena un poco en el día de ayer, pues, tras el rally del día lunes. Por ahora la tendencia sigue siendo alcista, el soporte 3.800, 4.000, 4.200 las zonas de resistencia. Simplemente una pequeña pausa después del movimiento alcista previo. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, continúa bajo presión, rompiendo los 16. Ahora nos toca dejar el 16.400 como resistencia. Si no logra pasar pronto ese nivel, continuaríamos un descenso posiblemente hasta los 15.500, 15.400. Dólar, indecisión es el común denominador por ahora para el dólar. Tuvimos entonces en el dólar, tenemos 1910 la resistencia, recuerden el gap. Si logra cerrar el 910 vuelve el sesgo alcista, mientras esté por debajo del 910 aún existe probabilidad de buscar 860, 850 dentro de un movimiento de presión a la baja, así que importante ese 910 como resistencia. En cuanto a WTI, ya llega al 102, primera zona de soporte, aparecen levemente compradores, no obstante la presión bajista va a estar vigente mientras estemos por debajo de los 105, 106, importante. Puede generar rebote hacia 105, 106, dependerá de los inventarios de crudo, a ver si nos da esa fuerza o no. Si logra superarlo, vuelve en el sesgo alcista, si no simplemente fue un rebote y podríamos volver a tener un movimiento bajista hasta 197, así que por ahora el sesgo es bajista para el WTI, luego de haber roto el 104, dejando ahora 105, 106 como los nuevos niveles de resistencia. Y en cuanto al euro, 1.3470 es la zona de soporte, 34.50, y encuentra entonces algo de compradores, ya está en 35, tratando de mantener entonces lo que es la tendencia alcista. 35 entonces en este momento, si logra aguantar 34.50, 34.70, puede avanzar de nuevo hacia las zonas del 1.36. Por ahora entonces le ves al sesgo alcista de corto plazo. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a traer entonces el graficador, opción 2. Y aquí tenemos entonces el sesgo alcista continúa para el índice Colcap. Los 1800 siguen siendo escenario probable a medida que se aleja lentamente del 760. 760 nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 760 vamos a 1800. Como escenario probable la tendencia se mantiene. Solo rompiendo ese nivel se perdería la fuerza para el activo. 760 entonces la zona de soporte. El mercado continúa bajo fuerza compradora con velas tipo P11 un poco más estrechas, lo que muestra que hay dificultad en el ascenso, también algo de divergencia en términos del MACD, pero pues importante ese 760. Si se rompe, sí empezaríamos posiblemente un cambio de tendencia de mediano plazo. 760 el soporte importante por ahora. Bogotá ya pierde otra vez volumen. Es probable que cuando se anuncie todo el tema de emisión, que digamos que es lo que está rondando últimamente en términos de Bogotá, tengamos algo de descenso. Por ahora simplemente 69, 73 siguen siendo los dos niveles. Está justo en la parte media y continúa entonces simplemente 73 contra 69 en la zona de media, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. BBC logra aguantar un poco los 24, está muy bien. Recuerden que tiene que aguantar o romper los 24.5, 24.6 para ya generar de nuevo un movimiento hacia los 26, 25.8 como resistencia. Por ahora se aleja un poco con volumen de la zona de soporte. Mientras esté sobre el 24 existe posibilidad de volver a buscar 25.6, 25.8, 26, siempre y cuando rompa el 24.5, 24.6. Así que importante esa zona de soporte. Celsia intenta mantener el movimiento, no obstante los volúmenes ya empezaron a bajar un poco. Igual sería el segundo movimiento de la onda de Elliott. Quedaría un tercer impulso, el impulso del público para Celsia. Y simplemente estamos 6.000 como soporte contra 6.350. ¿Qué escenarios probables existen acá? Vemos que por estas velas de indecisión, esta vela envolvente un poco, existe todavía la posibilidad de corregir hacia niveles de 6.000.
existe o quedarnos algo lateral, pero lo que sí da es que la ruptura del 6.350 podría generar un nuevo impulso a 6.800, 7.100, serían los siguientes niveles. La tendencia sigue siendo alcista y quedaría un tercer impulso. Toca evaluar si se da la corrección o no. Por ahora las velas presentan cierto grado de indecisión que hace difícil conocer su movimiento hacia dónde es, pero igual la tendencia continúa siendo alcista. Cementos Argos, presupuesto local también, con bastante gasto en infraestructura. El mercado sigue emocionado bajo ese movimiento, llegando a los 10.000 con muy buen volumen. Aquí puede estar entrando un poquito en euforia, un volumen muy alto ya cerca de la banda superior de Bollinger nos hace, digamos, generar el siguiente comportamiento. 9.870 es el soporte. Mientras esté sobre 9.870 el mercado puede intentar algo de euforia, 10.200, 10.500, incluso el movimiento sería euforia por la disposición que presenta la gráfica. También tercera onda de Elliott dentro de los otros movimientos. Aquí venía la primera. Después viene la trampa de toros, la caída, estamos en la tercera onda. Aquí vendría entonces un movimiento algo eufórico o algo lateral, pero pues ya estamos en ese último movimiento. 9.870 el soporte de ese movimiento que podría generar entonces 10.200, 10.500, pese a lo que está pasando en el mercado internacional. Ruptura de los 9.870 perdería fuerza hacia los 9.600. Importante, si rompe 9.600 la corrección es más fuerte. 9.600 por ahora es el soporte importante para Cementos Argos. Cemex Latam Holding tampoco, simplemente regresó al 15.200, 14.800, continúa en ese comportamiento lateral. Hubo muy buen volumen ayer en Cemex, esto es importante, así que atentos a alguno de los dos niveles porque podría dar algo de dirección. 15.200, 14.800. Canacol, tenemos entonces 7.800 como la zona de soporte y 7.800. Hay publicación de resultados, hay aumento en términos de producción, igual resultados pues no son tan buenos y gran parte de este movimiento asumo que estaría descontando parte de lo que sería ese aumento en producción. No obstante, la tendencia debería ser alcista. Así que 7.850, 7.600. Esa zona de soporte muy fuerte. Si por alguna razón, o sea, veamos a la información, empieza a descender, aquí deberían aparecer compradores. Si se rompe, sí quiere decir que el mercado no le gustó y tenemos espacio para volver a 6.800. Entonces, importante esos niveles. Estos sean niveles que definan si el movimiento sigue siendo alcista o no. 7.800 a 7.600, los escenarios más fuertes de soporte por ahora, escenarios probables. Por el contrario, si logra de una vez impulsarse en ascenso y romper los 8.300, que es la resistencia de corto plazo, nos toca ser un poco más preciso por el fundamental, 8.300, lo podría llevar a niveles entre 8.800 y 9.000 como el siguiente movimiento de impulso alcista. Así que 8.300 como resistencia, 7.800, 7.600 como soportes. Continuemos con concreto. Continúa bajo sobre los 1.300, 1.320, que es la zona de soporte ahora. 1.315, perdón, 1.300, 1.315. Si logra aguantar esa zona, tiene espacio para 1.300 y 1.380. Si pierde los 1.300, volvería a 1.250. Poco volumen de negociación con concreto. Corficol ayer frena de forma significativa. Curioso en contra de los demás. Así que 40 resistencia y ampliamos descenso a 38 como escenario probable tras el movimiento del día de ayer. Tenemos entonces la posibilidad de descender a 38 mientras esté por debajo de los 40. Corremos el nivel que era 41.39. Si rompe 39 iríamos a 38. 38.40 tras vela del día de ayer hacia la zona de soporte de la tendencia alcista. Un fuerte descenso en el día de ayer para Corpicol. Aunque ya hemos visto descensos similares y el mercado trata de recuperarlos, pero pues importante ahora el 40 queda como resistencia. Ecopetrol sigue intentando acercarse al 520. No obstante, ese 350, incluso es el 300, sí, dejémoslo en 350, es el soporte. Si Eco rompe el 4.350, perderemos fuerza hacia los 4.100, 4.000 como zona de soporte primero. Y el 4.500, 520 podría llevarlo a 4.700 como siguiente nivel de resistencia. Entonces, importante esa zona de 4.500, 4.520 como resistencia. Empresa de Energía de Bogotá sigue estando 620 contra 500 en comportamiento lateral, no ha cambiado el análisis, no tenemos tampoco volúmenes muy altos que nos permitan algún cambio. La tendencia sigue siendo alcista aún, pero pues simplemente el comportamiento sigue lateral. Hay que estar atentos a ver si hay algún cambio de volumen importante.
El cóndor sin cambios, 1300 soporte, 1400 resistencia, no hay mucho que decir ahí. Enca continúa el avance, recuerden que trata de romper lo que es la tendencia bajista. Aquí queda otra línea un poco más fuerte, más lejana. Rompe el 720, eso es importante. Y ya hay algo de toma de utilidad en el día de ayer. Simplemente después del rally toman utilidad, no obstante, vamos a dejar el 7 y 720, ya que vimos el panorama de lejos, 7, 720. No, dejemos el 7. El 720 era ayer el soporte, bueno, la zona, dejemos 727, la zona de soporte para el pullback. Si logra aguantar esa zona, tendría espacio para volver a 8 y 860, siguientes niveles de resistencia. 7, 720 la zona de soporte para Enca. Ruptura del 7 lo llevaría de nuevo a niveles del 6 y perdería el impulso alcista, que es normal a veces en Enca cuando empieza el movimiento bajista. Así que importante 727 como el soporte de la tendencia alcista que está iniciando. No marca precio en el día de ayer, continúa 385, 390 contra 405 sin cambios, solo rompiendo 405 podemos avanzar 420, 440, 380, 390, sigue siendo la zona de soporte, no hay cambios en el análisis para ETB. Y éxito sigue dentro de su lateral, no hay cambios, 33,800, 33,600, perdón, contra 31, intentándole ver sesgo alcista, pero no es muy fuerte, tampoco los volúmenes, simplemente continúa ahí en esa zona de indecisión. Grupo Argos busca los 23, tiene ganas de, recuerden que si rompe los 23 puede ir a los 23,600, importante, tiene que romperlo. Y si no lo rompe, recuerden los 21 sigue siendo el soporte, 21 sigue siendo el soporte para Grupo Argos. Grupo Aval, estamos 420 contra 1350, 420, 1350, 420, 350, continúa el comportamiento lateral para lo que es Grupo Aval. El mismo Grupo Sur en el corto plazo, si bien logra mantenerse sobre los 37,800, que le da espacio todavía al 39,100, el movimiento ya lleva lateral varias semanas, si rompe 37,800 perderíamos fuerza hacia los 36,800. Importante entonces, 37,800 sigue el mismo nivel de cada las últimas semanas. ISA continúa sobre los 9,500, es el soporte, eso le da todavía probabilidad de volver a 10.000, simplemente se ha quedado lateral aquí con resistencia en el 9,800, pero la tendencia sigue siendo alcista. Se ha perdido un poco la fuerza en los últimos movimientos, también el volumen ha venido bajando. Atentos al 9,500, puede estar 9,500, 9,800, 10.000 en lateral, si rompe 9,500 sí podría corregir un poco más con más fuerza a 8,900. Isagen vuelve y se recupera en el día de ayer, se mantiene el optimismo entonces, la idea era que descendiera como escenario más probable hacia los 800, pero llegamos a 3.000 otra vez, 3.000, 3.030 como la zona de resistencia. Estamos entonces en resistencia para Isagen, 2.800 el soporte, está de nuevo recuperando entonces la zona de resistencia. Mineros pierde fuerza en el día de ayer, pero logra cerrar en el 200. Importante que logre mantenerse sobre el 200. Si logra recuperar el 200, volvería a tener la probabilidad de 3.600, 3.800. Si rompe los 3.200, ya iríamos de nuevo a 2.900. Recuerden que a veces pierde liquidez el activo de forma significativa. Buen volumen el día de ayer, recuperando un poco el activo. Recuerden acá, en este caso, los 3.200. Nutresa sigue un poquito frenada con el proceso de toma de utilidad. Aquí el nivel importante son los 27, que sigue siendo el soporte importante. Simplemente por ahora una corrección después del fuerte impulso alcista. De hecho aquí también están las ondas de Elliott en ese movimiento. Y lo que tenemos entonces es el 27 como el soporte. Si logra aguantar, tarde o temprano puede volver a repuntar a 28.900, 28.800. Si pierde los 27, sí estaríamos hablando de una presión bajista hacia los 25. Entonces es importante ese movimiento. Preferencial aval sigue lateral 420 contra 350 sin cambios por ahora. Ya los volúmenes altos han empezado a disminuir, pero pues por ahora sigue siendo el lateral. Hay que estar atentos a alguno de esos dos niveles. Avianca ya empieza a encontrar algo de compradores. Recuerden que ya el mercado está entrando un poquito en pánico. No se ha vuelto a tener información sobre las negociaciones. 3.600, 3.700 las zonas de soporte y 3.480 el siguiente. Ya empezamos a llegar a algunos soportes, vamos a evaluar el comportamiento de las velas para evaluar cuándo y los volúmenes. Ya podría darse una mayor probabilidad de rebote, por ahora simplemente el mercado está intentando encontrar algo de soportes. Preferencial Bancolombia
sigue dentro del lateral, buen volumen el día de ayer, un buen repunte de volumen para Bancolombia, pero pues seguimos entre 26.500 y 28.200 como los canales, el canal lateral. De hecho, es uno de los pocos laterales que hemos tenido muy buen volumen. Por ahora sigue 28.200 resistencia, 26.500 soporte, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Nuestro mercado se ha venido quedando lateral últimamente, eso lo hace un poco más lento. Posiblemente ya estén esperando lo que serán los resultados empresariales para tener nueva tendencia. 4.200, 3.900 sin cambios, Carvajal Empaques. Preferencial Semargos con fuerza en el día de ayer, aparecen vendedores con buen volumen, ya por fuera de la banda superior de Bollinger. Ya el mercado recuerden que está en el tercer movimiento y puede haber algo de euforia. El soporte 9.900 para la preferencial, 9.900 para la preferencial como soporte. Preferencial da vivienda, continúa entonces con ese sesgo alcista, logró aguantar los 25, vamos a dejar los 25.200 ahora como el nuevo soporte. Mientras se mantenga sobre 25.200 puede volver a buscar los máximos de 25.600 y 25.926. Si rompe 25.200 podría perder fuerza de nuevo hacia los 24.300 y 24.000. Petrominerales descansando en el día de ayer, viene con buen volumen, ya mañana es el ex dividendo, viene con buen volumen para Petrominerales y acá los 13, importante los 13. Si llega a romper los 13.000, puede haber corrección hacia los 12.000. Mientras esté sobre los 13.000, todavía puede volver a los 14. 13 va a ser el soporte importante de la línea de tendencia alcista. Mercado con mucho volumen en esta zona alta, así que vamos a ver qué pasa con esos 13.000, si ese volumen le da soporte para continuar el sesgo alcista o se pierde la fuerza hacia los 12.000. PREC, muy buen volumen también en el día de ayer. Los 40 es la resistencia. Este volumen podría generar, o si bien la ruptura de los 40, o si hay ruptura de los 39.200, posiblemente genere algo de presión bajista hacia los 38, 37.300. Importante, nuevo volumen que si se rompe 39 podría generar algo de presión bajista un poco más fuerte. Si hay ruptura de los 40 le generaría soporte a futuro y habría espacio para los 42. Atentos a esos niveles de 40, 39, 100, que son los dos niveles cercanos fuertes que podrían llegar a dar algo de tendencia para Pacific Rubiales. Así que en términos generales nuestro mercado sigue con fuerza compradora, la liquidez se siente y simplemente están todavía con fuerza alcista pese a que Estados Unidos ha tenido algo de presión a la baja en su movimiento de toma de utilidad. Así que hay que estar atentos a los niveles de corto plazo como siempre, que serán los que determinen la dirección del mercado. Pasemos entonces a las preguntas. Éxito, recuerden continuar lateral sin cambios. ¿En qué fecha Cementos Argos presentan los resultados de este trimestre? A partir de la tercera semana de octubre, posiblemente empecemos a tener resultados empresariales. De ahí empezará a depender la nueva tendencia del mercado. El gran volumen de Pacific se debe al ingreso en el índice de sostenibilidad. Posiblemente sea ese tipo de movimientos, digamos que el ingreso al índice, pero de todos modos nos deja esos dos niveles que podrían dar algo de cambio importante en términos de la dirección. Preferencia del Grupo Sura y preferencia del Grupo Argos. Grupo Sura, recuerden el Grupo Sura sí me la salté, no me acuerdo haber hablado de la preferencia del Grupo Sura. Preferencia del Grupo Sura 38.700, 38.800 el soporte. Mientras esté sobre ese nivel puede volver a 40.100. Ruptura de 38.800 llevaría a 37.600. Y preferencia del Grupo Argos va hacia los 23. Recuerden la resistencia del 23. Si lo pasa iríamos a 23.800. Si no lo pasa, volveríamos a 21. Va contra la resistencia como escenarios probables. Repetiría TV continúa lateral, 390, 405 los niveles, ruptura de 405 podría generar un nuevo movimiento alcista. Petrominerales, el nivel importante son los 13.000 como el soporte. ¿Por qué no se presentó corrección ayer en Davivienda por el pago de dividendo extraordinario? Davivienda es el único banco que tiene ahorita una fuerza alcista, los demás están en comportamiento lateral, incluso Bancolombia y los demás. Así que pues digamos que no sé exactamente qué está motivando ese movimiento alcista, solo se ve en términos de las gráficas. ¿Para cuándo está programada la próxima reunión de la FED? 30 de octubre. Rangos de Canacol. El Canacol es, digamos que la más importante del día de hoy por la publicación de resultados, que los resultados ya se conocían, pero lo importante es una actualización en términos de producción, que también digamos que en cierto modo puede ser que ya esté incorporado acá. Así que
Vamos a trazar estas líneas. En términos de Canacol es importante la zona de los 7,600 como zona de soporte, 7,800, 7,600. Si logra aguantar esa zona, la noticia sigue siendo, o la tendencia sigue siendo alcista. Si rompe los 8,200, 8,300, quiere decir que el movimiento puede continuar hacia los 9,000 como escenario probable, podría llegar a hacerlo. Si rompe los 7,600, sí se perdería la fuerza alcista hacia los 6,800. Son los niveles para Canacol. ¿Cuál es la relación entre Cementos Argos y Grupo Argos? Grupo Argos es dueño de una buena parte de Cementos Argos. De acuerdo a los fundamentales que se espera de Canacol, el aumento en producción es positivo, pero pues, el ascenso de la acción también ha sido positivo durante los últimos meses, así que toca tener mucho cuidado a ver si ya estaba descontado o no ese movimiento. Con concreto no hay mucha liquidez, 320, 315 como soporte, 350, 400 resistencia. ¿Pero que está sobrecomprada? No necesariamente. Recuerden que igual la tendencia de corto plazo por ahora es alcista. Ya se realizó el rebalanceo del Colcap. No creo que se haya realizado el rebalanceo del Colcap. Siempre es al inicio de un mes. Entonces el mercado haría por descontar los resultados de Canacol. Existe una probabilidad de que ya estén descontados. De todos modos, por el movimiento previo. Ese ascenso no fue gratis. Así que digamos que deben tener un poquito de cuidado, posiblemente haya algo de toma de utilidad de agentes. Recuerden, el 7600 es el nivel más importante, aunque la tendencia sigue siendo alcista y si rompe 8300 ya saben, vamos hacia arriba. En este caso, digamos que el mercado suele asimilar en la primera media hora esa volatilidad y empieza a definir un poco más la tendencia después de la primera hora de negociación. Scotiabank subió el precio objetivo de Canacol de 4.5 a 5. Bueno, eso también puede ayudar un poco, pero igual recuerden los niveles de operación. ¿Hay capacitación de análisis técnico? Sí, en la noche tendremos capacitación de análisis técnico. Bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Atentos como siempre a los soportes de corto plazo, ya que nuestro mercado sigue con algo más de fuerza compradora que los mercados internacionales. Muy buen día entonces para todos.